capítulo de Filosofía para Vivir. Aquí estamos nuevamente junto a Alejandro Oliva para continuar el programa anterior. ¿Cómo te encuentras hoy, Alejandro? Hola Pablo, bien, hola a todos. Sí, vamos a continuar con el capítulo anterior, así que muy entusiasmado porque este es un tema que es interesante. Yo creo que muchas personas, de hecho a mí me ha pasado cuando yo comento que practico artes marciales, me dicen, ¿usted hace karate? Que es como que lo único que las personas conocen de las artes marciales. Y hoy día vamos a hablar de un tema interesante para aclarar algunas cosas. Súper, bueno, antes de que comencemos con el tema, como siempre, recordar a todos los que nos están viendo de que estos capítulos de Filosofía para Vivir están en nuestro canal de YouTube, Nueva Acrópolis Concepción Chile. Pueden revisar todos los capítulos, pueden comentar, pueden compartirlos. Así que ahí esperamos, digamos, su comentario para ver si podemos hablar de otros temas también. Así que eso. Partamos con el capítulo de hoy día. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, Alejandro? Bueno, hoy día vamos a tratar de hablar un poco del origen de las artes marciales. Ya. ¿Dónde vienen? Orígenes. Pero antes de eso me gustaría así comentar ciertas cosas, porque las artes marciales actuales también no se escapan a la penetración del materialismo que ha tenido nuestra sociedad. Ya. Y también la han ido reduciendo. De hecho, una de las cosas que hoy día se está criticando mucho, incluso del mundo de las artes marciales, esto se puede ver en redes sociales, sobre todo los más antiguos, es cómo se han ido transformando en deportes, y esto ha ido matando un poco la esencia del arte marcial. Hay mucha crítica hoy día al respecto de los propios practicantes de artes marciales más antiguos, de las tradiciones. De hecho, ves el Juego Olímpico, está lleno de las artes marciales. Sí, y van perdiendo un poco el carácter, ¿ya? Y queda como una especie de danza, no sé, es muy... De hecho, hace un tiempo leí algo de justamente del karate, y había un antiguo maestro que decía que hoy día se especializaban en los que hacían, digamos, estas como formas, y otros que combatían. Decía, no, pues antiguamente tú tenías que saber combatir y hacer las formas correctamente. Entonces, se han ido especializando y han ido perdiendo un poco el carácter. Entonces, un poco también partir por ahí, y también entender que, de una u otra manera, el inicio de estas artes marciales en sus orígenes, sin duda, era un método de educación para los seres humanos, ¿ya? Y eso también es súper importante. Desde ese punto de vista es que hay que decir, si vamos a hablar del origen de las artes marciales, perdón, es que las artes marciales no son privativas de Oriente. Primero, no es que se crearon en Oriente. Esto históricamente es falso, y esto ya ha sido comprobado, porque vamos a encontrar en diferentes culturas imágenes, símbolos tallados de prácticas de artes marciales. Y de hecho, tenemos la historia llena de guerreros que practican artes marciales, si no podrían haber sido guerreros. Por lo tanto, esto que son de Oriente es algo que es falso. Sí, es lo que la mayoría de nosotros pensamos, la verdad, un poquito. Claro, yo te podría decir por qué. Claro, porque como se pierde un poco o nos olvidamos, y de Oriente se trae un poco esto a través de la televisión, de las películas, ¿cierto? Nos queda como en la retina de que de allá viene. Y muchos creen que solamente en Oriente se practicaba, pero no es así. Todos los pueblos antiguos tenían una práctica de artes marciales. Además, ¿qué otro pensamiento erróneo se tiene de las artes marciales? Que se piensa que solamente son técnicas de combate militar, lo cual no es totalmente acertado. Si bien la práctica te lleva una mentalidad de lucha, no, y de disciplina, ¿cierto? De control interno. Pero sin duda, justamente ellos elementos de disciplina, de control, ayudan al conocimiento de cada una de las personas. O sea, un arte marcial bien practicado, como decíamos el otro día, sirve para el autoconocimiento, darte cuenta de si eres muy agresivo, si eres violento, cómo te cuesta, digamos, respetar a los demás, porque el arte marcial contiene eso. Por lo tanto, un error es decir que solamente son técnicas militares. Eso no es así. Quizás un tercer error que podríamos hablar son que las artes marciales también se han ido transformando como en elementos de sanación. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, eso no lo había escuchado. Por ejemplo, el tai chi, que sirve solamente para la salud, y no es así. Claro, para los ligamentos, articulaciones. Lo que pasa es que si tienes una práctica, la cual es, digamos, ancestral y que se viene transmitiendo, obviamente te vas a sentir mejor. Sí.
tu cuerpo va a estar más sano y si estás un poco débil te va a fortalecer y obviamente que va a tener una mejor salud, pero no están concebidas solamente para la salud, sino que es una de las aristas que el arte marcial te sirve. Va a tener beneficios obviamente para la salud, pero no lo es todo. No lo es todo, o sea, no es para eso. No, y aparte también se combina un poco con lo que es la respiración y eso igual permite desarrollar algo interno. Por supuesto. Y hay concentración, mejoramiento de la salud. Mejoramiento de la salud y de otros elementos mentales también y emocionales. Absolutamente. Pero no ese es el objetivo. Es otro, es que es el conocimiento. Y otro elemento que podríamos descubrir es que gran parte de estas artes marciales, en su origen, fueron influenciadas, dependiendo del país o del lugar donde surgen, de elementos religiosos. Por ejemplo, el confucianismo, el taoísmo, el budismo, sobre todo en Oriente. Pero es porque nacieron ahí y obviamente las personas que estaban ahí tenían una religión y obviamente fue influenciada. Pero en ningún caso, digamos, las artes marciales fomentan algún tipo religioso. Perfecto. En ningún caso, no es así. Solamente que se influenciaron por el momento histórico, social que estaban viviendo. Yo me interesaba partir con eso porque es muy interesante. O sea, hoy día el materialismo y el reduccionismo de nuestra sociedad también ha llegado incluso a las artes marciales. Como tú lo mencionas, o sea, verlo hoy día como una competencia netamente, sabiendo de que tiene todos estos otros elementos, que si bien tú lo dijiste separados, por ejemplo, el elemento que te puede ayudar a la salud, que no es el enfoque tampoco, pero también tiene eso, sí. También tiene el tema del autocontrol. Entonces es una serie de elementos y tampoco es el todo, porque parece que vamos a encontrar que hay algún espíritu, hay una idea detrás de esta arte marcial. Que un poco lo que decíamos en el capítulo anterior, o sea, estos códigos, claro. Justamente el tener estos códigos, vivirlos, llevaría a subsanar todas estas cosas que estamos viendo. Pero como se han ido olvidando los códigos, se ven solamente como algo externo, como algo competitivo, como algo para estar en forma, claro. Como algo para ser sano, como algo para luchar contra otro. Y te dije que pierde el espíritu del arte marcial, porque se han olvidado los códigos, que fue lo que hablamos el capítulo anterior. Es decir, la clase anterior. Sí, el capítulo anterior justamente. Fue como una clase. Pero no olvidarlo, que lamentablemente también ha ingresado a las artes marciales ese materialismo y ese reduccionismo actual. Ahora, si vamos a hablar del origen, decíamos que el origen no es oriental, vamos a encontrar en todos los pueblos. Pero oriental también te refiere, o sea, vamos a encontrar en Occidente también estas prácticas de ejercicio. En Occidente vamos a encontrar en África, vamos a encontrar en América, hay muchos lugares donde ya se practica artes marciales, o sea, los antiguos griegos practicaban artes marciales. Y así sucesivamente. Pero quizás no lo mencionaban como tal, pues tenían otro nombre. Bueno, la lucha greco-romana, por ejemplo, eso ya es un antecedente también de prácticas de artes marciales. Claro. Y así sucesivamente. Nosotros acá en Chile, hay nuestro pueblo originario más grande, que son los mapuches, ¿cierto? También tienen un arte marcial. Y también lo practicaban, y es bastante interesante. No me acuerdo el nombre ahora, pero vamos a ver si después del corte lo puedo recordar el nombre. Pero también, o sea, en muchos pueblos, pero tenemos datos fehacientes. Por ejemplo, vamos allá por el año, se encontró en el periodo mesolítico, entre el año 10.000 al 5.000 a.C., se encuentra en una cueva justamente una imagen con dos hombres combatiendo a puños. O sea, estamos hablando en una cueva, 10.000 años antes de Cristo ya está este dibujo, claro. En una cueva, o sea, ya practicaban artes marciales. No, y que lo representen, o sea, que lo pinten, que lo dibujen, tiene que ser por algo importante, no solamente por, se me ocurrió. Claro. Me imagino yo, ¿no? Creo sí. Que... También vamos a encontrar en Mesopotamia, donde aproximadamente 3.000 años antes de Cristo también hay restos que hablan de un combate a puños. También habla en la mitología, vamos a encontrar en la mitología de los sumerios, también vamos a encontrar grandes guerreros que practican su arte y que la ponen al servicio de los demás. ¿Te fijas? O sea, estamos hablando en Asia, pero ya en Asia Menor, vamos a hablar en África, vamos a hablar en Europa, nos vamos a encontrar en los pueblos asirios, vamos a encontrar también en Egipto, por ahí se encuentra aproximadamente datado o fechado en el 2300 a.C., murales, donde justamente se ve un tipo de combate muy refinado, con técnicas muy refinadas que practicaban los egipcios. Y también conocemos que los egipcios, como fueron un imperio, también tuvieron grandes
grandes batallas, grandes guerreros. Se habla de Ramsés en el combate. Entonces, nos vamos a encontrar que no es algo de Oriente, sino que el ser humano se ha ido desarrollando. Y lo que yo también te decía, en Grecia vamos a encontrar que también hay una serie de relaciones justamente con respecto a la guerra. Por ejemplo, las Olimpiadas. En las Olimpiadas se detenían las guerras incluso, y los guerreros iban a estas Olimpiadas a mostrar sus cualidades para los dioses, para la divinidad, y paraban las guerras. Y mostraban, y todos estos deportes que nosotros vemos, que son la lanza de la jabalina, era una jabalina para la guerra. El disco, la carrera, había que correr, las luchas. Entonces vamos a ver cómo todo este elemento guerrero se transformó en algo ceremonial y algo para los dioses. Me llama la atención de que, como hace ya un recorrido histórico, Alejandro, llama la atención cómo es casi una necesidad del ser humano, desde que es un ser humano, el buscar estos elementos a través de una expresión de lucha o de arte marcial o de una guerra, digamos, externa o interna también. Pero siempre lo anda buscando y lo está reflejando, o sea, con dibujos de hace 10.000 años atrás, el tema de la Olimpiada, y que en diferentes culturas, en diferentes épocas, siempre se busca esa intención. Así que a veces uno como que están peleando nomás, son luchas nomás. Claro. Son brutos, pero nos parece que es una necesidad, incluso de ser hecho, humano. Los griegos plantean que en la educación tienen música y gimnasia. Música relacionada con las musas, con las bellas artes. Y la gimnasia desarrollado con el desarrollo justamente de los elementos del cuerpo, con la lucha, con la fortaleza finalmente con la disciplina, porque el elemento físico te da orden, disciplina, constancia, además de los elementos intelectuales que te desarrollar el ser humano. Entonces equilibraban las musas, las artes, la aritmética, con la gimnasia, y de ahí pues, los gimnasios en realidad no eran como nosotros los entendemos hoy día, sino que el gimnasio era una especie de universidad, de escuela, donde iban a aprender intelectualmente, artísticamente, y también iban a fortalecer sus cuerpos. Porque justamente no se habla de la guerra exterior, sino que se habla de una lucha interna, del conocerse a sí mismo. Y así como podemos derivar en Grecia, y estamos hablando muy rápidamente, podríamos derivar también en otros elementos orientales, que los vamos a ver también. Perfecto, Alejandro. Bueno, aquí nuestro director nos está haciendo las señas ya, para que vayamos a un pequeño corte para recordar cuáles son todas las actividades que tenemos esta semana. Únete a nosotros para descubrir la magia del Tai Chi. Esta antigua práctica china puede brindarte una mejor salud, reducir el estrés y darte una mayor calidad de vida. Ven a nuestras clases, te esperamos. Ahí estaban todas nuestras actividades, Alejandro. Interesante. Obviamente los invitamos a que puedan participar y que puedan venir también aquí a Nueva Acrópolis Concepción. Alejandro, ¿te acordaste el nombre del arte marcial de los mapuches? Sí, Koye Yaujin. Koye Yaujin. Koye Yaujin, sí. Bueno, hay muchas anécdotas muy interesantes. Yo algo voy a leer porque no hay mucho escrito. Y aunque no lo crean, un día voy a contar una anécdota. Y quizá algún día podríamos
traerlo y conversar con él. Quizás en este ciclo sería interesante. Que estaba aquí en la plaza en Concepción. Estaba con mi hijo y otro chico más. Justamente fuimos a practicar algo, pero algo relajado. De respiración, así. Pues el chico, joven, le estaba enseñando. Era un fin de semana. Y un día vimos a lo lejos en la otra esquina a un personaje que hacía unos ejercicios así, muy fuerte, y le empezó a llamar la atención. Y que era una especie, y levantaba los pies con unas patadas, después se tiraba al piso. Porque creo que este arte marcial, la traducción es como cintura de hormiga, o algo como fuerte como la hormiga. Y ese es un ejercicio bien duro. Entonces, los chicos le llamó la atención, por supuesto, pero yo le dije, bueno, vayan a preguntarle. Obviamente no quisieron y yo fui. Yo me acerqué y le dije, hola, mira, mi nombre, me presenté, que yo hacía artes marciales y que me llamó la atención sus ejercicios que me parecían que eran como de un arte marcial. Y él me explicó efectivamente que era el Koyayu Jim y que él era uno de los pocos practicantes de artes marciales que quedaba. Y de hecho, que hay mucha gente que hablaba de eso, pero que no sabía, pero él sí practica. Así que, cuando tú lo mencionaste yo no tenía idea, claro, que como que en serio había un arte marcial. Y yo, bueno, tengo el contacto de él y quizás podríamos un día traerlo para que nos hable. Es muy interesante lo que él me comentó, muy interesante. Bueno, como vemos, el arte marcial no es privativo, claro, no es karate nomás. No es solo Oriente, ni karate nomás, ni Taiwán. Ni Karate Kid, ¿cierto? Que lo único que la gente conoce, o Kung Fu, sino que es mucho más que eso. Ahora, vamos a Oriente, a la India también. Por ejemplo, en la India está la casta kshatriya, que es la casta guerrera. Incluso se dice que habría un arte marcial también original de la India. Pero esta casta kshatriya habría sido quienes habrían fundado el imperio en la India, ¿ya? Y quienes habrían traído el conocimiento de los Vedas. O sea, ellos habrían traído este gran conocimiento y lo habrían puesto en la India también. Entonces tenemos como otra vertiente también de los guerreros, y que ellos se decían que eran los puros. De ahí viene, porque justamente ellos venían a enseñar. Pero igual desarrollaron un arte marcial, o tenían una visión como más filosófica de la vida. No, tenían un arte marcial, eran guerreros, pero también tienen una visión filosófica de crecimiento. ¿Y hasta el día de hoy existen hoy en la India esta casta? Es que o sea, hoy día las castas existen en la India, pero obviamente se ha perdido el conocimiento, que eso se fue muchos siglos atrás. Entonces, tú vas a la India y todavía existe la casta. De hecho, por ejemplo, Siddhartha Gautama se dice que pertenecía a la casta kshatriya. El Buda, ¿cierto? El Buda, Siddhartha Gautama, la casta kshatriya, pero además pertenecía a Gautama viene a una casta sacerdotal también. Era la familia era kshatriya, a la vez guerrero, pero también pertenecía a la casta sacerdotal. Entonces, esto en la India es bastante frecuente, pero con el origen de estos kshatriyas, en realidad yo creo que ya con el tiempo eso se ha ido perdiendo. Y también vamos, por ejemplo, seguimos en Oriente y vamos a China y vamos a encontrar toda la tradición que tenemos en China con el Kung Fu, con el Tai Chi, pero quizás yo quiero rescatar esto de Bodhidharma, que un poco lo hablamos en la clase anterior. Cómo llega este maestro que es el 28 patriarca del budismo en la India y el primer patriarca del budismo chano, el budismo zen en China, y que él llega a un monasterio, le pasó en un monasterio y encuentra a los monjes que estaban débiles, que no podían estudiar, meditar, y él le dice, bueno, le voy a enseñar una práctica. Y se mezcla todo lo que ya existía en China más lo que él traía de la India, y vamos a ver cómo se transforma este templo o el monasterio Shaolin en lo que conocemos, y de ahí sale el Kung Fu y el Tai Chi, una serie de cosas que hasta el día de hoy nosotros recordamos, y en realidad lo que más sabemos un poco, o que la gente relaciona con las artes marciales, que vendría de China y de Japón, ¿cierto? El karate, de China el Kung Fu, el Tai Chi, a través de el monasterio Shaolin, y que después finalmente esto pasa a Japón con el budismo zen y todo el impacto que tiene esto en Oriente. Y por eso de la India pasamos a China, ¿te fijas? Y recordando también en la India un texto que es una gran epopeya, que de hecho algo hablamos en algún capítulo, que es el del Bhagavad Gita, que viene de un gran libro, una epopeya que por ahí se dice que fue 5.000 años antes de Cristo, que es el Mahabharata, y que es la gran guerra. Y ahí están la casta kshatriya, donde están los Pandavas del Bhagavad Gita, que serían los buenos, y que luchan por la justicia de Hastinapura. Decíamos que eran las virtudes en ese capítulo. Ahora que eran las virtudes. Pero claro, son kshatriyas que luchan por la justicia. Por que la justicia reine en el mundo. Entonces vemos cómo siempre esta lucha está ligada a la virtud, a los códigos de honor. Y eso es lo correcto, y eso es lo que justamente
hace las artes marciales de una u otra manera. Trata de mantener aquellos elementos y por eso decíamos que era una forma educativa integral para el ser humano. Y que lamentablemente creemos que se ha perdido. Es por eso que nosotros tenemos nuestro Instituto Internacional de Artes Marciales Filosóficas. No solamente una práctica marcial, sino que rescatar el origen como una educación integral para el ser humano. Rescatando valores, teniendo, digamos, códigos, tratando de conocerse a sí mismo. Y hay una serie de valores que nosotros queremos rescatar. Recordaba cuando mencionabas todo lo de Bodhidharma, esta necesidad, este impulso que generó con estos monjes que estaban un poquito tranquilos, ¿cierto? Y había que llevarlo a la práctica. Me recordé a otro capítulo que estuvimos viendo y que fue bastante largo, el de los templarios. Sí. También de ahí recogen esta tradición de que son estos monjes guerreros que finalmente no solamente se dedican a rezar o a estudiar, sino que tienen esa necesidad de expresarlo a través de un arte, de la guerra, a través de la defensa en su momento. Entonces, es algo que se recoge muchas veces. Sí, y está presente en el ser humano. Está muy presente. Ahora, vamos a decir que el arte marcial, digamos, se fue como derivando y vamos a encontrar una arte marcial más externa que sería el Wei Chía y una arte marcial más interna que sería el Nei Chía. Que en el fondo, finalmente, ¿cómo podríamos hacer la diferenciación? Es que buscan el trabajo del desarrollo de la energía, algunos más sutiles y otros menos sutiles. Ejemplo de esto justamente sería por ejemplo, el Kung Fu y el Karate, que son más fuertes, que son más, digamos, externos. Y ejemplos del Nei Chía sería el Tai Chi, que trabaja más suave, más sutil, pero finalmente van logrando los mismos objetivos, que es el desarrollo, que es el trabajo interior, si es que se practica justamente con ese sentido. Entonces habrían dos vertientes, el Nei Chía y el Wei Chía. El Wei Chía más externo y el Nei Chía más interno. Perfecto. Alejandro, tú lo mencionaste, hablaste un poco de lo que tenemos nosotros acá, que es el Instituto Bodhidharma. Este instituto, solamente para que quizás le recordemos a las personas, está en todo Chile, solo en Concepción, se pueden acercar, ¿dónde se pueden acercar? Bueno, el Instituto Bodhidharma está casi en todo Chile. Vamos a decir que, por ejemplo, para nombrar, lo vamos a encontrar en Arica, lo vamos a encontrar en Iquique, lo vamos a encontrar en La Serena, en Coquimbo, en Valparaíso, en Quilpué, en Santiago, por supuesto. Vamos a encontrarlo en Concepción. También en San Fernando. Y en Temuco creo que también. En Temuco también lo vamos a encontrar. Entonces en varias ciudades del país. Pero aparte de eso lo vamos a encontrar en muchos países. Donde efectivamente se practican las artes marciales desde un punto de vista filosófico. Hay muchas artes marciales, vamos a encontrar diversas artes marciales, pero fundamentalmente hoy día lo que más se está practicando para nosotros es el Tai Chi, es el Nei Kun, la esgrima japonesa, el Jaido, Shinto Ryu, Budo y otros más en general, pero estos son, digamos, nuestros estilos que más practicamos, siendo que en muchos países también se practica taekwondo, también se practica karate, ¿ya? Pero en general son nuestros artes marciales donde, digamos, que donde podemos transmitir esto filosófico. Y la idea justamente es que podamos traer, como decíamos el capítulo anterior, algunos practicantes más antiguos, cinturones negros, maestros de artes marciales que nos expliquen de qué se trata. De hecho, el próximo capítulo yo te tengo una sorpresa, que ya hablé con el director internacional del Instituto Bodhidharma, internacional, que es chileno, y además de eso que es el que lleva adelante el Tai Chi también a nivel internacional. Don Carlos Paganini. O sea, y tú pasas a ser un estudiante más. No, yo soy un preguntador simple discípulo, digamos, que aprende constantemente. Pero voy a escuchar entonces. Y lo vamos a tener, obviamente por Zoom, porque él no está en Concepción, pero va a ser muy interesante un poco preguntarle a él. Por supuesto. ¿Cómo es tantos años de práctica? Porque lleva muchísimos años de práctica. Él está también del inicio del Instituto Internacional de Artes Marciales. Hoy día lo dirige a nivel internacional, por lo tanto hay mucha experiencia ahí y un poco también primero hablarle un poquito, que nos hable un poco del instituto, la profundidad que tiene, que él lo va a explicar mucho mejor que yo, y además también el Tai Chi, porque él también es cinturón negro de Taekwondo. El cinturón negro no existe en el Tai Chi, pero digamos, para que nos entendamos entre nosotros, un instructor de Tai Chi, un maestro de Tai Chi. También practicó espada, o sea, tiene varios artes marciales y
que nos explique un poco el Tai Chi, qué es lo que tiene, las sensaciones y el Instituto Bodhidharma también, cuál fue el objetivo, por qué nace y hacia dónde vamos ahora, después de muchos años, digamos, que practicamos y llevamos adelante esto ya a nivel mundial. Sí, aprovechar este capítulo que estamos grabando, que en definitiva, si bien nuestro objetivo como filosofía para vivir es acercar la filosofía a las personas, que sea algo más práctico, también es mostrar este instituto que está a nivel internacional, que está a nivel nacional, como ya lo mencionaste, en muchas partes de Chile, porque se pueden acercar, pueden conocer una práctica marcial que quizás es desconocida, y a través de este capítulo ustedes, bueno, van profundizando. Sí. ¿Sabes qué interesante lo que hablaron? Y es algo muy práctico, no es que nosotros en una clase de artes marciales vayamos a hablar solo de teoría, sino que son prácticas, entonces te van a servir, van a tener una serie de principios también, como mencionaba Alejandro, así que la invitación es que se puedan acercar, que lo sigan en redes sociales, como Bodhidharma y la ciudad, Bodhidharma Concepción, Bodhidharma Temuco. O a través de Nueva Acrópolis. O a través de Nueva Acrópolis. Porque generalmente se publican ahí. Y ahí pueden buscar y hay harto contenido también. Sí, y además que la idea, porque es un instituto internacional filosófico de artes marciales, es porque vemos el arte marcial como una escuela de formación integral de quienes practicamos. O sea, hay una vertiente que puede ser solamente filosófica, como lo hemos hablado todos, muchos capítulos, pero también hay personas que, porque un poco, y que se lo queríamos preguntar a él, pero por lo que yo sé y por lo que he preguntado y entendido, esto surge porque había muchas personas que venían a estudiar filosofía en Nueva Acrópolis, pero practicaban artes marciales fuera. Y claro, estaban buscando en el arte marcial también una respuesta filosófica. De nuevo esa necesidad, ¿viste? Claro, la necesidad de unir el tema como de filosófico con algo más. Claro, porque afuera practicaban y era solamente aprender a lucha. Y venían a estudiar filosofía en Nueva Acrópolis. Entonces un día se juntaron varios cinturones negros y dijeron, oye, ¿por qué no generamos nosotros un instituto filosófico donde enseñemos las artes marciales que nosotros hemos aprendido fuera, pero le pongamos el contenido filosófico? Porque eso es lo que nosotros buscamos y esto es lo que hace distinto. Porque, a ver, ¿qué es lo que hace que un artista marcial sea realmente, digamos, más eficaz que otro? Es el entender el porqué o ir perdiendo el temor. Si lo vemos en el punto de vista así como una guerra, digamos, ¿sí? No hay, digamos, guerrero más peligroso que el que no le tema a la muerte. Porque no tiene miedo. Ahora, el no temerle a la muerte no es querer morir ni suicidarse, sino quizás entender la trascendencia de la vida. Quizás saber que a lo mejor, o pensar que después de esta vida hay algo más, o porque estoy luchando. Y con esto no queremos ensalzar, digamos, la lucha, no. Queremos ensalzar la reflexión del ser humano, el por qué vamos a hacer algo. Que no vamos a luchar contra la gente, contra las personas, sino ¿por qué vamos a hacer algo? ¿Por qué yo me quiero esforzar? ¿Por qué quiero tener disciplina? Tengo que tener un porqué y un objetivo. Y eso es súper importante desde el punto de vista de la filosofía y la práctica. O sea, el entender las leyes. ¿Qué es lo que hay detrás? Y esto es muy importante porque, como te decía, comenzábamos. O sea, hoy día hay un elemento materialista y reduccionista en las artes marciales. Y a veces las personas piensan que el que habla de artes marciales quiere salir a pelear. Y no es así. Entonces, cuando hablamos de esta lucha, es algo simbólico que efectivamente tiene una práctica y uno aprende a defenderse. Pero lo más importante no es eso, sino es qué hay detrás. O sea, para llegar a eso tengo que tener disciplina, orden, constancia, perseverancia, respeto. Y yo tengo que entender detrás de cada uno de estos elementos, comprenderlos y vivirlos. Y es una forma práctica. Entonces, aprender a respetar al otro, aprender a respetar a quien me enseña, aprender a respetarme a mí mismo, aprender, digamos, que hay un lugar donde tengo que respetar el lugar, mantenerlo limpio. O sea, hay muchos elementos, por eso que entendemos la arte marcial desde el punto de vista filosófico, práctico también, como una forma educativa integral. Y eso es importante. Alejandro, se pasó volando el capítulo del día de hoy. Agradezco obviamente las reflexiones como siempre, tu enseñanza muy profunda. Y esperando el próximo capítulo con este gran invitado que mencionaste, don Carlos Paganini, ¿cierto? El secretario internacional de Bodhidharma. Así que vamos a empezar a anotar desde ya las preguntas que le vamos a hacer. Así que
Y estamos gestionando traer a otros también. Ojalá podamos. Tú estás haciendo las gestiones y tú conoces a los grandes del arte. Vamos a hacer lo posible. Bueno, eso fue el capítulo del día de hoy. Agradecidos por, obviamente, la sintonía, porque nos observan y que puedan compartir también. Compartan los capítulos. Por supuesto, que compartan los capítulos, se acerquen también a Nueva Agrópolis y a Bodhidharma. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo enorme para todos. Saludos.